La espera terminó. La bendición ha llegado. Aquí comienza la hora de la bendición con nuestro hermano Danilo Díaz. El programa diseñado para hacer conciencia de la realidad, testimonios, música y la palabra de Dios que cambia vidas. Bienvenidos a la hora de la bendición. En esta mañana les acompaña la hora de la bendición. Soy su hermano en Cristo, Danilo Díaz, aquí acompañando desde las 10:10 y 9:90, desde las 10:10 y 9:90 para toda el área de la Bahía. En esta mañana es una mañana muy especial. Tenemos un invitado especial aquí en los estudios de la radio. Tenemos a nuestro hermano Isaías Leiva, que trae una información muy valiosa para las iglesias, para los pastores, para usted, hermano, que va escuchando. Por favor, no se pierda. Esto es muy importante. Una información que todas las iglesias tienen que tener cuando van a iniciar una iglesia. Cuando van a querer ponerle un nombre a una iglesia o van a establecer una nueva iglesia. Bueno, nuestro hermano Isaías Leiva nos trae bastante información. Buenos días, hermano. Bienvenido aquí a la 10:10 y 9:90 en el programa La Hora de la Bendición. Buenos días, hermano Danilo. Bendiciones a ti y a todos los que nos escuchan en esta mañana, en este día. Amén. Cuéntenos, hermano, acerca de la información que nos trae. He estado conversando con usted respecto a esto. ¿Por qué es importante legalizar las iglesias cristianas en los Estados Unidos? Sí, Danilo, gracias por el tiempo. Gracias al Señor Jesús primeramente por la oportunidad que nos da de coparticipar en algo tan crucial, tan importante, que es su obra. Entonces, por lo tanto, es como un privilegio estar aquí para poder desglosar dentro de nuestra capacidad lo importante que es legalizar la iglesia cristiana en los Estados Unidos. Creo que es uno de los tópicos sumamente importantes que parece evadir a las iglesias y a la gente. He escuchado de personas que van a otros estados lejos para tratar de obtener esta información. Pero en fin, el concepto está basado en que nosotros estamos viviendo en un sistema que es un sistema de poder delegado. Y eso técnicamente lo que significa es de que el Señor Dios Todopoderoso, Él está por sobre todas las cosas. Él está por sobre todos los gobiernos. Y es Dios el que le ha delegado a la iglesia directamente un poder que lo catalogamos como un poder eclesiástico. El poder eclesiástico es el poder, Danilo, que Dios le permite a la iglesia para que a través de ese poder eclesiástico la iglesia pueda predicar la palabra, para que pueda sanar a los enfermos, para que pueda hacer bautismos, para que pueda ejecutar todos los ritos, por decirlo así, que caben dentro del componente eclesiástico. Y cuando digo eso estoy hablando de lo que es todos los componentes que componen la iglesia, lo que es la alabanza, la adoración, la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra bíblica, y todas las enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dado. Todas esas funciones que tiene la iglesia le permite a la iglesia delegar privilegios, por ejemplo. Cuando alguien llega a una iglesia, normalmente, pues me imagino, llega con el deseo de servir en alguna área dentro de la iglesia. Pero la persona no se puede delegar a sí mismo. Alguien que tiene poder dentro de la iglesia tiene que delegar esa autoridad, ¿verdad? Tú no te vas a convertir en un anciano dentro de una iglesia si el pastor no te delega la autoridad. ¿Y quién le delegó esa autoridad al pastor? Pues fue Dios mismo, el que a través de la imposición de manos, ¿verdad? O el ungimiento de alguna forma de aceite, me imagino, que el pastor obtuvo ese poder delegado. Entonces, de la misma manera, también los gobiernos existen porque Dios les ha delegado poder. Aquí en los Estados Unidos, la
bueno, lo que más o menos nosotros le llamaríamos como la oración a la bandera o el Pledge of Allegiance, se llama lo que se dice, lo que uno le hace como un juramento a la nación. Y el Pledge of Allegiance en inglés dice de que es one nation under God, dice, de que los Estados Unidos es una nación. I pledge allegiance to the flag, dice el dicho, ¿verdad? Yo me uno a la bandera de los Estados Unidos, ¿verdad? I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Pero también dentro de lo que es esa oración a la bandera está lo que dice que es one nation under God. Es una nación que está bajo Dios, porque los que fundaron esta nación, ellos entendían de que era Dios el que les estaba entregando estas tierras. Ellos vinieron a la América para poder ejercitar su libertad de religión. De hecho, la libertad de religión es tan importante, Danilo, de que está escrita como uno de los primeros fundamentos de esta nación, ¿verdad? The freedom of religion. Y fue bajo ese fundamento en el cual se fundó esta nación. Y estas personas que fundaron este país entendían de que fue Dios quien les delegó el poder jurídico para poder mandar en esta nación, ¿verdad? Entonces creemos de que Dios es el que permite de que las naciones sean establecidas y por lo tanto estamos convencidos de que los Estados Unidos es una nación que está debajo de Dios. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all, con libertad y justicia para todos. Entonces, ¿por qué? Ahora lo que hace el gobierno federal, porque el gobierno federal es el que tiene el poder delegado máximo, por decirlo así, ¿verdad? Es de que ha sido repartido ese poder delegado. Ese poder delegado ha sido repartido en lo que conocemos como el Senado de los Estados Unidos. Ellos tienen parte de ese poder. Esto es lo que le llamamos el sistema de check and balances, en donde nos chequeamos y nos balanceamos para que nadie tenga el poder absoluto. Y por lo tanto, la delegación de poder existe en los Estados Unidos, en el Senado primeramente, en la Casa Blanca también, ¿verdad? En la Cámara del Presidente y también en la Corte Suprema. Esos son como los tres sistemas que están diseñados para que el gobierno se gobierne a sí mismo y cada entidad tiene un poder que le permite a la otra entidad balancearse. Si alguien está haciendo algo que es indebido, la otra entidad puede poner un complaint, ¿verdad? O puede parar el proceso, por decirlo así, o pueden iniciar otro proceso para tratar de alcanzar la justicia. Entonces, esos sistemas también le han delegado poder a los estados. Supone que aquí estamos en el estado de California y el estado de California tiene sus propias leyes, tiene su propio gobernante, ¿me entiendes? Y también tiene sus propios sistemas. Por ejemplo, el estado de California tiene entidades como lo que se llama el Franchise Tax Board. Ellos son los que se dedican en el estado a cobrar los impuestos del estado. El gobierno federal le ha delegado poder al Departamento de Impuestos, al IRS, para que ellos colecten los impuestos del gobierno federal. Entonces, todos estos sistemas están actuando con poderes delegados. Y el poder delegado viene desde arriba, viene desde Dios. Y viene descendiendo desde Dios al gobierno federal, al estado, al condado, ¿verdad? Y luego a la ciudad. Y luego dentro de las ciudades que tienen poder delegado, ellos establecen sistemas judiciales, también internos, en los cuales por eso tenemos un departamento de policía. El departamento de policía tiene la autoridad delegada para arrestar a alguien que ha cometido un crimen o que es sospechoso de un crimen. Ellos están para ejercer la ley que ha sido establecida por poderes delegados, o en este caso también nosotros como ciudadanos disfrutamos de un poder, tenemos el poder del voto. Nosotros podemos votar si estamos en desacuerdo con algo, podemos votar en contra. Si estamos de acuerdo con algo, podemos votar en pro. Pero en fin, la idea es de que la iglesia no puede actuar fuera de ese poder.
¿verdad? La iglesia puede actuar con el poder eclesiástico, tiene la autoridad para hacer muchísimas cosas, lo que ya hemos mencionado. Tiene el poder de la profecía, tiene el poder de la imposición de manos, tiene el poder para ir orar por los enfermos, tiene el poder de diseminar la enseñanza de la palabra y también tiene el poder para delegarles a otros dentro de la iglesia, lo que es el cuerpo eclesiástico. Pero tradicionalmente ha existido como una división entre el Estado y la religión, por decirlo así. Y esa división ha causado que tradicionalmente se nos enseñe de que las iglesias no tengan nada que ver con el gobierno. Y inclusive, erróneamente, se nos enseñaba antes de que si uno hacía trato o contrato con el gobierno, de que ellos podían llegar a las iglesias y tomar control del púlpito, lo cual no es correcto. De hecho, los procesos que están establecidos, lo que hacen no es amarrar a las iglesias, sino lo que hacen es liberarlas, empoderarlas, que eso es lo que queremos. Claro, respecto a eso, ¿verdad? Como usted explicaba, este país ha sido fundado por personas que creían en Dios y estableció poderes, lo que usted ya explicó, pero también en esta hay una oportunidad para las iglesias de hacer las cosas correctamente conforme la ley manda. O sea, si algún pastor quiere poner una iglesia o van a poner una nueva iglesia, necesitan hacerlo todo conforme la ley. Entonces hay un proceso para legalizar las iglesias, para que todo esté en orden, para que toda la papelería de la iglesia esté en orden, que no tenga nada que decir, la iglesia solamente la levantaron ahí, se están reuniendo en un local, pero esa iglesia no está registrada. Se necesita hacer un proceso de establecer una iglesia y lo cual usted trae mucha información respecto a esto. Tengo una pregunta, ¿qué beneficios, hermano Isaías, trae para la obra del Señor o para una iglesia o sus miembros de tramitar la documentación de legalizar una iglesia? Sí, buena pregunta. Y fíjate que en transición a lo que es los poderes delegados, de hecho, ya que el gobierno tiene poder delegado, la iglesia, al no registrarse correctamente con las entidades establecidas, se está perdiendo de la oportunidad de disfrutar de parte de esos poderes delegados también, ¿verdad? Porque ya disfrutamos como iglesia de poderes delegados en el aspecto eclesiástico. La libertad de predicar, porque aquí hay libertad para predicar. Aquí hay libertad de predicar y de hecho ese es un poder delegado que viene de parte de la Constitución de los Estados Unidos también, ¿verdad? Lo que es la libertad de religión. Y por eso es de que nosotros tenemos el derecho de practicar religión o de no practicar religión. Y eso es lo que establece la Constitución de los Estados Unidos, el derecho de religión. Pero hay muchos otros poderes que puede también la iglesia disfrutar si hace el establecimiento de la documentación adecuadamente. Como por ejemplo, el gobierno tiene el poder de colectar impuestos. Ese es un poder delegado. El Señor Jesús pagó impuestos. Claro. Pero el Señor Jesús, cuando llegaron los fariseos y le dijeron, mira, ustedes no pagan impuestos, tus discípulos no pagan impuestos, ¿verdad? Amén. El Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús les preguntó a los fariseos, lo voy a palabrasear, ¿no? Pero más o menos el Señor les dijo, miren, les voy a hacer una pregunta, les dijo. ¿Los hijos del rey pagan impuestos? Ellos dijeron, no pagan impuestos los hijos del rey. De hecho, tampoco yo, como siendo el Señor Jesús, no debería de pagar impuestos porque soy el hijo del rey. Y estos discípulos son mis súbditos. Tampoco deberían de pagar impuestos. Pero ¿saben qué? Le dijo, para que todo quede claro, le dijo a uno de los discípulos, mira, ve, saca un pez y ahí vas a encontrar una moneda de 10 dracmas, creo, si no me equivoco, y con eso pagas tus impuestos y los míos. Pero la idea de ese momento en el cual el Señor Jesús los confronta a los fariseos en cuanto al cobro de impuestos, es de que los hijos del rey no pagan impuestos. Entonces, de hecho,
cuando la iglesia se establece como una iglesia registrada con el gobierno, establecemos de que estamos pidiéndole al gobierno que nos dé el poder y el reconocimiento como iglesia para que como hijos de rey la iglesia no pague impuestos. O sea que el establecer la iglesia no es como establecer un negocio de pro financiero, como que nos vamos a hacer ricos, sino que cuando tú vas a establecer un negocio común y corriente, un restaurante, una compañía de construcción, una compañía de limpieza de casas, de edificios, janitorial services, tú vas y estableces ese negocio como negocio y te registras adecuadamente, y de hecho se establece de que el negocio va a pagar un porcentaje. A lo más mínimo tu negocio va a pagar un 6% claro, de impuesto. Cuando tú hagas la declaración de impuestos, depende de cuánto dinero hizo el negocio, va a tener que pagar un porcentaje. Pero cuando nosotros como iglesia nos establecemos dentro de los parámetros establecidos por el gobierno de los Estados Unidos y el Estado, bueno, depende del Estado, porque cada Estado tiene diferentes leyes, pero estamos en el Estado de California, supone que cuando nosotros nos registramos con el gobierno federal y el Estado, nosotros estamos estableciendo de que la iglesia no es un negocio para el beneficio de un individuo que se va a hacer rico, ¿me entiendes? Que no va a ser para ganancias personales ilícitas, sino que las finanzas que se recojan van a ser para el beneficio de la comunidad, para empoderar a la iglesia, primeramente para que la iglesia pueda predicar el evangelio, porque esa es una de las primeras componentes por el cual se ha establecido la religión. Y quiero notar que cuando yo hablo de religión dentro de este contexto, no estoy hablando de ritos religiosos nada más que no tienen sentido, porque ya ves que, Danilo, que la palabra religión últimamente tiene una connotación negativa. Pero de hecho, yo me reservo mi derecho de practicar mi religión, ¿verdad? Y eso no con una connotación negativa, ¿verdad? Pero cuando nosotros establecemos la iglesia con las entidades adecuadas, nosotros entonces, al ser reconocidos por estas entidades, se establece de que la iglesia no va a pagar impuestos. Ese sería uno de los beneficios. Por eso la pregunta era, ¿qué beneficios trae para la obra o la iglesia o sus miembros el tramitar la documentación de legalización de una iglesia? Exactamente. Es porque la iglesia de media vez hace esto, la iglesia no va a pagar impuestos, es una entidad non-profit. Correcto. Entonces, ese es el beneficio y ese es uno de los beneficios. Uno de los beneficios. Sí, y eso es bueno que los pastores escuchen, o los hermanos, que el gobierno está del lado de que le da la oportunidad a las iglesias que se legalicen y no estar así como una iglesia no está registrada, no está declarada. Tiene un rótulo, un nombre afuera. Claro, delante de Dios sí es una iglesia, pero legalmente para el gobierno, para la ciudad, esa iglesia tiene que estar registrada. Sí, porque de hecho es como que si no existiera la iglesia. Correcto. Sí, es como correr un barco pirata, no tiene bandera, no está establecida. Tiene el poder eclesiástico, ¿me entiendes? Se dan milagros, la gente se convierte, hay arrepentimiento de pecados, la gente hace cambios críticos en sus vidas. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué se requiere para poder legalizar una iglesia, hermano? Usted que está bien informado y usted se dedica a esto, a registrar iglesias. Sí, mira, uno de los primeros pasos que hay que dar es que hay que hacer una registración con una entidad en el estado de California o en el estado en que tú estés. Todos los estados tienen una secretaría de estado. Esa es la entidad gubernamental que se encarga de registrar negocios. Bueno, se encarga de otras cosas también, como por ejemplo registra a los notarios públicos. Cuando tú vas a un notario público a que te notarice una carta, el poder que le fue delegado a ese notario viene de el Departamento de la Secretaría de Estado. ¿Me entiendes? Y también hay otras entidades que empoderan al notario, pero esa es una de las principales. Cuando tú registras una corporación, cuando tú registras una compañía LLC, o si tú vas a establecer una entidad, un trust, entonces
esos procesos, esas registraciones se llevan a cabo con el Departamento de la Secretaría de Estado. Ellos son los que tienen el poder delegado. Entonces ponle que si nosotros vamos a registrar una iglesia, hay que hacer la registración como una entidad religious organization, una organización religiosa con la Secretaría de Estado, y ellos tienen un formulario que se llena bien específico, en el cual se establece, la persona que hace la registración establece que está estableciendo esta organización como una organización religiosa, y en ese momento es el momento en el cual hay que establecer cuál es el propósito, el purpose de la organización. Wow, está muy interesante toda esta información, hermano Isaías. Yo creo que vamos a tener para hacer varios programas de estos. Esperamos que los hermanos no se pierdan los programas que vamos a estar haciendo con nuestro hermano Isaías. Hay mucha información. Esto no es tan difícil como creen. O sea, si esto sí es posible, con la ayuda y la asistencia de una persona que sepa lo que está haciendo. En este caso, nuestro hermano Isaías tiene experiencia en esto, cómo legalizar una iglesia. Y hermano, ¿qué otro beneficio? Tenemos como 4 minutos para terminar este programa, pero me gustaría de que usted añadiera algo o dé su número de teléfono, porque yo sé que hay pastores que están escuchando, hermanos que dicen, wow, esto me interesa, esto está bien para la iglesia. Ya es tiempo de que nuestra iglesia también se legalice. Si usted que está escuchando, usted pastor, usted hermano, le interesa esta información que estamos dando, hoy es el día que tome usted su papel y lápiz, o ahí en su teléfono, apunte el teléfono de nuestro hermano Isaías y esté pendiente, porque vamos a tener mucha información respecto a esto. Sí, gracias, Danilo. Mira, otra de los beneficios, yo pienso, de los más grandes que la iglesia recibe cuando hace todas sus registraciones adecuadamente, es de que de hecho se abren las puertas de las finanzas. No solamente para que la iglesia pueda recibir diezmos y ofrendas, sino que para que legalmente la iglesia pueda recibir donaciones de autos, por ejemplo. Ese puede ser otro medio de entrada financiera para la iglesia. También eso le abre la puerta a la iglesia para que pueda recibir donaciones de compañías. Y todas esas donaciones, la iglesia recibe el poder para dar cartas que permiten deducción de impuesto al contribuidor. También puede recibir donaciones de terrenos, inclusive, dentro de su capacidad como organización non-profit. Claro que no es así de fácil, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer, hay bastantes cosas que hay que poner en pie. Pero hay muchos beneficios. ¿Cuál es su número de teléfono, hermano? Sí, mi número de teléfono es el área 510-255-9194. De nuevo es el área 510-255-9194, y de hecho solamente operamos por cita. Si alguien necesita más información, tendrían que llamarnos, y nosotros le otorgamos una cita. El número de teléfono es el área 510-255-9194. Para concluir este programa tenemos 2 minutos. Me gustaría que este tiempo se hiciera más extenso, ¿verdad? Porque tengo aquí bastante información que me trajo el hermano Isaías, y yo sé que esto le va a interesar a muchos pastores, a muchas iglesias, porque es una persona que tiene la capacidad para poder hacer los trámites para registrar una iglesia. Me gustaría que usted concluyera el programa con los más detalles. Sí, de hecho, yo pienso que a nivel alto quiero establecer de que cuando se establece la iglesia con la Secretaría de Estado, hay 4 componentes categóricos a nivel alto que se establecen, y una es de que la iglesia va a trabajar en la categoría de la religión, con actos religiosos, los cuales vamos a desglosar con más detalle más adelante. El otro componente es el componente caritativo, o como le dicen en inglés, charity, y también vamos a hablar de ese componente. Y el otro componente es el componente educativo, en el cual incluye lo que es la escuela dominical, la academia bíblica y cosas así. Un instituto bíblico. Una universidad cristiana. Inclusive pudiéramos establecer una universidad cristiana. Se puede registrar la iglesia como una entidad que da clases de teología. Y el último componente es el componente científico, porque
quiero establecer en este programa de que la iglesia no está en contra de la ciencia. Hay ciertas cosas en las cuales sí estamos en desacuerdo, como por ejemplo de que venimos de los monos, pero de hecho la ciencia fue creada por Dios. Y creo yo de que la iglesia debe reconocer de que el creador y actor de todas las cosas, el creador de toda la ciencia, es el Señor Dios Todopoderoso. Este es un programa muy interesante para usted que está manejando, usted que asiste a una iglesia, o usted, pastor, que usted está escuchando. Póngase en contacto hoy mismo con nuestro hermano Isaías Leiva. Sí, es el área 510-255-9194. Estamos aquí para contestarle cualquier pregunta. Llame a nuestro hermano Isaías Leiva y él le va a dar toda la información, los detalles y todo. Y van a haber más programas de estos. Esperamos que usted no se lo pierda. Y le agradezco, hermano, por este programa muy interesante. Y esto solo es el principio de la información. Yo sé que hay mucho más que vamos a estar detallando en estos programas. ¿Y por qué el programa La Hora de la Bendición le trae esta información? Porque es muy importante para las iglesias. Escuche bien, que la iglesia esté con toda la papelería establecida legalmente como la ley manda, ¿verdad? Así que no es tan difícil como usted cree, es fácil. Solamente póngase en contacto con nuestro hermano y él lo va a guiar en todos los pasos y los procesos a seguir. Muchas gracias, hermano Isaías Leiva, por tenerlo aquí en La Hora de la Bendición. Me gustaría que des por última vez su número de teléfono, por favor. Sí, es área 510-255-9194. Pues les agradecemos en esta mañana la atención que ha prestado a este programa y los invitamos a continuar en la programación. Regresamos en breves instantes. La Hora de la Bendición es una luz en medio de las tinieblas.